Toca el manto de Jesús. Para poder experimentar el poder sobrenatural del Señor en nuestras vidas, necesitamos hacer algo, y es tocar el manto de Jesús por fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero esto implica, iglesia, una acción. Tocar es un verbo. Verbo es acción. Implica también tocar el manto de Jesús un esfuerzo. Implica lograr sobreponernos a la intimidación, a las limitaciones, a los obstáculos que hay veces se nos presentan. Y sobre todo implica tomar decisiones radicales en mi vida. Tomar la decisión firmemente de cambiar mi situación actual y correr ¿hacia dónde, iglesia? Hacia los brazos de Jesús. No conformarme con mi situación, sino tomar la decisión firme de querer correr hacia la dirección correcta y decir: yo toco por fe el manto de Jesús. Le invito a que abran sus Biblias en el libro de San Marcos, capítulo 5, verso 25, por favor. Y yo me voy a permitir leer este pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, ya todos tienen la Biblia abierta ahí. San Marcos capítulo 5, 25. Si usted no trajo la Biblia, tome nota para que usted vuelva a leer esta palabra en su casa y medite sobre ella. Dice la palabra del Señor: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. ¿Cuánto hacía que sufría de esta enfermedad? 12 años. Mucho tiempo, ¿verdad? Bastante tiempo. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Miren esta declaración y este pensamiento de esta mujer: si tan solo tocare el manto de Jesús, quedaré sana. Gloria al Señor. Al instante, dice el versículo 29, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. ¿Cuántos dicen amén? Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira la multitud, hay mucha gente. Mira la multitud que te aprieta por todos lados, maestro. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Había sido un toque especial, iglesia. Había sido un toque de la mujer que estaba 100% convencida que solo con tocar el borde de ese manto iba a recibir un milagro.
Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. ¿Cuántos dan un gloria al Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Eso te dice el Señor, y eso quiere decirte el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar. Hija, hijo, tu fe te ha sanado. Recibe la paz de Dios, porque tu sufrimiento acabó. ¿Cuántos se alegran por eso? En el Evangelio de San Marcos encontramos 19 milagros que demuestran el poder de Dios sobre la enfermedad, como acabamos de ver en este pasaje, que demuestran el poder de Dios sobre la naturaleza y que demuestran el poder de Dios sobre los demonios. Y demuestran el poder de Dios sobre la muerte, porque allí también encontramos registrado la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero no solo la muerte, sino su resurrección. Gloria al Señor. En nuestra vida cotidiana es común encontrar personas batallando, luchando con este azote. En la versión Reina Valera le dice el Señor: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Encontramos personas batallando con azotes, luchando frente a muchas situaciones dolorosas, quizá por un mes, quizá por unos años, quizá por 12 años o quizá por más tiempo, quizá por mucho tiempo más. Pero iglesia, si no tomamos decisiones radicales frente a estas luchas, frente a estas situaciones dolorosas, el enemigo quiere destruir, el enemigo quiere desenfocar a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia. El enemigo quiere que el que no se ha acercado al Señor siga luchando y batallando con su azote, con su pecado, con su adicción. Eso es lo que quiere Satanás. Pero el Señor hoy nos está enseñando que tenemos algo poderoso para hacer, y es tomar la decisión de tocar el manto de Jesús. ¿Cuántos anhelan en esta mañana tocar el manto de Jesús por fe? Y lo realmente importante de esto en sí no son las luchas, porque ¿quiénes tienen luchas? Todos tenemos problemas, aflicciones, necesidades. Muchas personas lidian con muchas enfermedades, con muchas dificultades en el hogar, con el esposo. Luchan con sus hijos que no quieren saber nada de Dios. Luchan con el desamor de su esposo quizá. Luchan con obtener un empleo porque creen que eso es quizá lo más nos hará sentir bien, ¿cierto? Nos hará sentir que sí somos capaces y que podemos hacer muchas cosas. Lo realmente, porque el Señor dice además en su palabra que en el mundo tendremos aflicciones. Entonces, nadie puede decir, no, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ninguna dificultad. En mi vida va todo súper bien. No, todos tenemos y luchamos con situaciones dolorosas, con problemas, con dificultades, quizás sea en el área económica, en la salud, quizás sea en el ministerio,
quizás sea en el área emocional, ¿cierto? Luchamos, pero lo importante que quiero decirles hoy, iglesia, es que el problema, o lo más importante, no es el problema, sino en cómo lo asumimos, en cómo lo enfrentamos, de qué nos estamos armando para poder sacar esa situación en bendición y en victoria, que eso es lo que quiere el Señor. De la Biblia podemos tomar algunos ejemplos, algunos ejemplos como Noé. El caso de Noé, cuando él recibió la instrucción del Señor que construyera el arca, ¿tuvo obstáculos? Claro que sí, ¿cierto? Tener todo un pueblo en contra de él, diciendo, este está loco, burlándose de él. Pero ¿qué pasó? A él no le importó, porque él se enfocó en obedecer al Señor. Y el Señor cumplió su palabra en él y lo respaldó, y él saboreó ese dulce sabor de la victoria. Tenemos el caso de Moisés también, quien a pesar de muchas luchas y dificultades logró sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Todos lo sabemos y lo conocemos, ¿cierto? Logró llevarlo a través del desierto y finalmente logró entrarlos a la tierra prometida. ¿Fue fácil, iglesia? No fue fácil. Fueron luchas, fueron dificultades, fueron momentos de tristeza, momentos de rabia, momentos de ya no quiero más, ya no puedo más. Pero el Señor estaba con él, y eso hace la diferencia en tu lucha. Eso hace la diferencia en tu aflicción. Conocemos David, quien siendo un simple cuidador de ovejas se levantó a pelear contra Goliat, contra un gigante. Y ese gigante en esta mañana es tu aflicción. Ese gigante es ese problema tuyo que no te deja avanzar. Pero David se llenó de la presencia de Dios, y mientras todos se sentían intimidados al ver a Goliat, todo un gigante con armaduras, todos se acobardaban, pero David se llenó de valor, se llenó porque estaba lleno de la presencia de Dios y sabía quién estaba con él. Logró vencerlo y logró salir en victoria. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por esto? Encontramos también en el Nuevo Testamento la historia de Bartimeo, que era un ciego que pedía limosna, pero un ciego que pedía limosna que creyó en el Señor. Y cuando él oyó que Jesús venía y iba a pasar por el lado donde él estaba pidiendo limosna, él tomó la decisión de gritar hacia el Maestro, de implorar su misericordia, y alcanzó su milagro. El Señor le recobró su vista. Y vemos la misma situación, limitaciones. ¿Sería que era fácil para un ciego en medio de una multitud gritar y correr hacia Jesús? Yo no creo que hubiera sido tan fácil, pero él tomó la decisión, no le importó. No se llenó de temor como hay algunos que nos pasan. Nos llenamos de miedo. No, pero es que si yo le hablo a esa persona, si yo le predico, ¿qué tal que me rechace? ¿Qué tal que me diga que yo no estoy en la verdad? ¿Qué tal que me deje de hablar? Entonces, más bien, como yo me quedo de este lado y no hago nada, nos llenamos de temor. Y el caso que tomamos como texto base de esta predicación es muy claro, de esta mujer que llevaba 12 años sufriendo de un flujo de sangre, 12 años con una hemorragia, quien batalló con esta enfermedad, afectándole
seguramente su vida familiar, porque yo meditando en esta palabra, el Señor me regaló esto. ¿Qué mujer es feliz en su familia y en su vida cotidiana con una enfermedad como esta? Afectó su vida familiar. La Biblia dice que afectó sus finanzas también, porque dice que gastó todo lo que tenía y yendo a un médico, al otro, comprando los medicamentos, mirando a ver qué otra opción le daba. Gastó todo su dinero. Y adicional a esto, la Biblia no lo dice, pero es fácil deducir que esta mujer también sufría en su estado emocional, porque dice más adelante que a pesar de todo eso que ella hacía, nunca mejoró. Esto trae depresión, esto trae angustia, esto trae sentimientos de impotencia, trae sentimientos, trae dolor al corazón. Y yo quiero compartirles algo acá por la cual pasamos con mi esposo hace más o menos 4 meses, donde decidimos ir al médico y le ordenaron unos exámenes, y esos resultados de esos exámenes fueron fatales en todo su sistema inmunológico y su sistema, y la parte de azúcar, de colesterol, triglicéridos, calcio en los huesos, bueno, una cantidad de cosas. Dijimos, bueno, hay que asumirlo, si eso dicen los exámenes, es así. Él ya venía presentando unos síntomas. Entonces, los resultados de los exámenes daban para los síntomas que él venía presentando. Se sometió a una serie de tratamientos, de medicinas, más exámenes, que al pasar un mes y medio vimos que no estaban dando resultados. Entonces le oré al Señor y le dije: Señor, envíanos a la persona correcta, envíanos a un médico que realmente le pueda formular medicamentos que le sirvan. Adicional a eso, fueron decisiones radicales en los cambios de alimenticios, de hábitos alimenticios, en la parte de deporte, de hacer deporte, muchas cosas que vinieron ahí junticas. Y ya para resumirles, efectivamente Dios nos envió a la persona correcta, le formularon unos medicamentos y una dieta pues especial, 2 meses durante este tratamiento, y fuimos nuevamente. El médico dijo: regresan con estos exámenes en 2 meses. Hace como la semana pasada más o menos fuimos, hizo los exámenes, pasamos con el médico y el médico quedó asombrado de ver los resultados. Dijo: usted no está excelente, dijo, está súper excelente, y esto es para la gloria de Dios. Y yo hablaba con mi esposo y le decía: amor, pasa igual en la vida espiritual. Tenemos que reconocer qué está pasando con mi vida, cómo estoy delante de Dios, hacer un alto, ir a la persona correcta, que es el Señor, el que con su infinita misericordia nos abraza, nos consuela, nos perdona y nos da las instrucciones a seguir. ¿Qué hubiera pasado si mi esposo y yo, porque fue un trabajo conjunto, no hubiéramos seguido las instrucciones del médico? ¿Habrían esos resultados? Muy seguramente que no. Pero eso necesitamos, iglesia, seguir las instrucciones de Dios si queremos mejorar y cambiar nuestro estilo de vida, cambiar
todo lo que está haciendo daño a nuestra vida en la parte espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, iglesia, ¿qué necesitamos hacer para tocar el manto de Jesús? Esta es una pregunta en esta mañana. ¿Qué necesitas hacer para tocar el manto de Jesús? Como primera medida necesitamos identificar la lucha. ¿Con qué estamos batallando? ¿Con qué luchamos día a día? Y pueden venirse 1000 palabras a mi mente en esta mañana, pero tu lucha solo la conoces tú y el Señor. Puedes estar batallando con los celos, con la mentira, con la fornicación, con el adulterio, con el hablar mal de las demás personas. Puedes estar luchando con una enfermedad física, como pasaba con esa mujer, 12 años. Puedes estar luchando con tu pareja. Puedes estar luchando con tus hijos. Solo el Señor conoce tu aflicción, tu lucha, tu necesidad. Puedes estar batallando con la pereza. Puedes estar batallando con la adicción de la pornografía. ¿Cuántos años llevas batallando con ese gigante y no has podido derrotarlo? Pero iglesia, hoy te quiero decir que el Señor te quiere ayudar, que si tocas el manto de Jesús, Él te puede ayudar en tu aflicción, en tu necesidad. Y si usted lo cree, digan fuerte amén. Gloria al Señor. Quizá nos ha pasado como esta mujer. Has malgastado tu dinero en cosas que no valen la pena. Has malgastado tu tiempo en personas que no valen la pena o en distracciones que no te dan nada, que no han servido para nada. Y no has alcanzado lo que tú anhelas. Entonces debes identificar tu azote. Pero cuando vamos a identificar nuestro azote, es importante, iglesia, tener en cuenta que no son las personas. Que el enemigo no te quiere atacar. Que el enemigo te ataca por medio de las personas, aún por personas de la familia. Pero como iglesia y como hijos de Dios debemos tener claridad que no son las personas, que la lucha no es contra personas, que el problema es espiritual. Y entonces, si yo tengo mi problema y mi lucha en mi casa, con quien sea, alguien de la familia, yo no me voy a ir contra esa persona, porque dice la Biblia en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Iglesia, no es tu esposo, no es tu familia, no es tu jefe, no es tu compañero de trabajo, es el enemigo actuando a través de estas personas. Pero depende tú cómo estás actuando y cómo vas a afrontar la situación. ¿Cuántos dicen amén? Eso depende solo de mí. El enemigo lo que quiere es robarnos la bendición. El enemigo quiere desenfocarnos al propósito que Dios tiene para tu vida. El enemigo, decía una amiga ahorita que estábamos esta semana, precisamente esta semana que acaba de pasar, el Señor regalándome esta palabra y ella atravesando por situaciones difíciles, donde veíamos eso, el enemigo queriendo robar la bendición. Entonces Satanás lanza la cáscara, me decía ella, que fue algo que me gustó mucho. El enemigo lanza la cáscara de banano
¿Qué actitud tomamos frente a esa cáscara de banano? ¿Estamos atentos? ¿Estamos con los ojos espirituales y los sentidos espirituales para hacer esto? ¿O estamos tan distraídos y tan dormidos en nuestro espíritu que hacemos esto? No la vemos, creemos que no va a pasar nada y la pisamos y caemos y resbalamos. Y qué difícil a veces para levantarnos de ahí. Depende de cómo está nuestra vida delante del Señor. Qué tan atentos estamos espiritualmente para esquivar todo lo que el enemigo quiera traer a nuestras vidas y salir victoriosos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Lo segundo que debemos hacer, iglesia, ¿qué es lo primero? Identificar tu problema, tu lucha, tu dificultad, tu adicción, tu necesidad, para poder decir, las cosas son así y las afronto. ¿Qué debo hacer? Tomar decisiones. Yo pensaba por un momento, ¿qué hubiera pasado si yo le digo a mi esposo, ay no, usted no tiene nada, relájese? Eso es ahí los médicos que quieren asustarlo. No, hay que asumirlo. Hay un dictamen, hay que reconocerlo, pero no podemos quedarnos ahí. Ahí es donde tenemos que entrar a tomar decisiones radicales para poder salir en victoria. Entonces, para tocar el manto de Jesús, necesitamos, después de identificar nuestra lucha, nuestra necesidad, necesitamos escuchar a Jesús. Y a mí me encanta este pedacito, porque la Biblia dice que esta mujer oyó hablar de Jesús, pero el Señor me regalaba que oír es diferente a escuchar. Ella inicialmente oyó hablar de Jesús, pero seguidamente escuchó al Señor. ¿Y quieren que les diga por qué escuchó al Señor? Porque ella actuó. Ella no se quedó ahí. Hay mucha gente, iglesia, que oye hablar de Jesús. Nosotros en el Remanente de Madres tenemos un grupo que nos hemos programado y nos hemos puesto ese reto, como esa misión, no sé cómo decirle, hemos escuchado la voz de Dios y nos hemos programado a hacer visitas a personas que Dios coloca en nuestro corazón, personas de la iglesia, personas de nuestra familia, personas del remanente, personas que no conocen al Señor. Y hemos experimentado eso. Mucha gente nos oye el mensaje del Señor, pero no pasa nada. En esta mujer que llevaba 12 años con su problema, ella oyó a Jesús, oyó que Él iba a pasar por ahí, que venían las multitudes detrás de ella, pero ella oyó a Jesús y también lo escuchó. ¿Sabe por qué? Porque actuó. Dice que no le importó nada, no le importó su condición, y dice que se metió en medio de la multitud y tocó el manto de Jesús. Tengo una amiga que yo le mando cosas por WhatsApp, le mando predicaciones, le mando devocionales, le comparto versículos y ella me responde, gracias amiga. Ella me responde, muy bonita la predicación, gracias. ¿Será que está escuchando al Señor? Está oyendo, le da clic a lo que yo le mando y oyen, porque me dijo, está muy bonita la predicación, no yo, la predicación. No está escuchando la voz de Dios, y hay mucha gente así, inclusive en la misma iglesia.
venimos, nos sentamos, oímos la predicación y nos vamos y seguimos siendo lo mismos. Seguimos actuando de la misma forma, iglesia, y no podemos seguir así. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que me sorprende de ella y es eso, que ella actúa inmediatamente. Ella corre hacia la dirección correcta, cansada de luchar por todos estos años con su enfermedad, sin importar obstáculos, sin importar limitaciones, sin importarle nada, solamente quería alcanzar su milagro. Iglesia, yo le pregunto, ¿cuánto estás corriendo? ¿Cuántos obstáculos estás atravesando para alcanzar un milagro del Señor? No me responda. Es para que cada uno de nosotros meditemos. ¿Qué tanto nos estamos esforzando? Hoy dice mi pastora, o estamos viviendo de oraciones prestadas. Es una decisión correr hacia el Señor. Es una decisión. Y me encanta la parte que dice que ella pensaba, si tan solo tocare el manto de Jesús, se solucionarían todos mis problemas. Si tan solo me saliera ese trabajo que tanto he anhelado. Si tan solo mi novio me propusiera matrimonio. O en caso del hombre, si tan solo me dijera que sí. Si tan solo mis padres me compraran esto que yo anhelo. Y estamos distraídos y estamos desenfocados de lo que Dios quiere hacer, porque Él lo que quiere que nosotros hagamos es lo que hizo Bartimeo, es lo que hizo esa mujer enferma, que no le importó sus limitaciones, sus obstáculos. Correr en medio de la multitud no debe ser nada fácil. Nosotros experimentamos cuando estuvimos en el concierto de Jesús Adrián, que correr en medio de la multitud es casi imposible. Usted quiere avanzar, pero todos se empujan adelante, personas atrás, a los lados, es muy difícil. Pero ella superó ese obstáculo y corrió a los pies de Jesús. Entonces, tocar el manto de Jesús, iglesia, significa reconocer que necesito de Él. Tocar el manto de Jesús significa creer que mi bendición, que la solución de mi problema, Él me la puede dar. Tocar el manto de Jesús es atravesar barreras que el enemigo coloca para no dejarme avanzar. Tocar el manto de Jesús, iglesia, significa recibir el milagro. ¿Cuántos quieren recibir el milagro que tanto han anhelado en esta mañana? Le invito a que se coloquen sus pies. Solamente así, los que nos escuchan por internet, es la única manera que podremos disfrutar de una vida en victoria, entendiendo que el Señor nos dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio, para lograr alcanzar la victoria, para lograr avanzar eso que tanto anhelamos, para lograr salir de ese problema que nos azota, que nos agobia, que nos estresa, que nos desanima, que nos quiere desenfocar. Eso es lo que necesitamos hacer. Dice en una parte de la Biblia que el Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti.
Dice que por un camino vendrán hacia ti, pero que por 7 caminos tendrán que huir, porque el Señor Jehová es el que está contigo, porque el Señor es el que acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra de Dios. Por eso en esta mañana, iglesia, si tú has podido reconocer ese azote, esa enfermedad espiritual, llámese pereza espiritual, llámese desánimo, llámese religiosidad, si tú has determinado tu pecado, esa adicción que no has podido soltar,